Ok, entonces nos dan el siguiente ejercicio. Una persona camina del punto A al punto B a una velocidad constante de 5 metros sobre segundos a lo largo de una línea y después regresa a lo largo de la línea de B a A con una velocidad constante de 3 metros sobre segundos. Nos preguntan cuál es su rapidez promedio en el recorrido completo. Entonces, para esto hay que saber que la rapidez promedio se define como la distancia total entre el tiempo total. Si tú puedes notar, aquí nos dan dos distancias: la distancia de A a B y la distancia de B a A. Entonces anotamos esa distancia: distancia de A a B y distancia de B a A. También hay dos tiempos: el tiempo de A a B, o sea, el tiempo que la persona se tarda en llegar en el punto A al punto B, y el tiempo que se tarda la persona de llegar del punto A al punto B. Entonces, también nos dan dos tipos de velocidades: la velocidad de A a B, que es 5 metros sobre segundos, y la velocidad de B a A, que es de 3 metros sobre segundos. Tenemos que, si observamos, la distancia de A a B es la misma que la distancia de B a A, pues es un segmento, así que la distancia de este punto a este siempre va a ser igual a la distancia de este punto a este punto. Entonces podemos igualar esas dos distancias. Entonces tenemos que la rapidez promedio es la distancia total. ¿Qué es la distancia total? Distancia total es la suma de la distancia de AB más la distancia de BA entre el tiempo total. O sea que es el tiempo que tarda la persona de llegar al punto A al punto B más el tiempo que tarda la persona de ir del punto B al punto A. Entonces, nosotros decíamos que la distancia de AB es la misma que la distancia de BA. Entonces, en esta suma yo la puedo igualar y esto me da 2 veces la distancia de AB, pues son iguales, así que al yo sumarlas me da 2 veces esa distancia. Y si yo veo aquí de esta ecuación, el tiempo de AB es distancia de AB entre la velocidad de AB. Pues si yo veo aquí, interpreto esto como el tiempo de AB, simplemente paso a multiplicar el tiempo y paso a dividir la velocidad de el punto A al punto B. Similarmente, el tiempo de BA es distancia de BA sobre la velocidad que tarda la persona de ir del punto B al punto A. Y tengo estos dos datos, tengo esa expresión en función de la distancia y la velocidad de A a B. Ahora lo que voy a hacer va a ser reemplazar en la ecuación de mi rapidez promedio. Entonces, en esta ecuación, rapidez promedio es distancia total entre el tiempo total. Si reemplazamos estos dos datos como estos datos, ¿cómo nos queda? Velocidad promedio es igual 2 veces la distancia de AB sobre la suma de estos dos. ¿Quién sería?
distancia de AB sobre la velocidad de AB. Pero aquí en la velocidad de AB es 5 metros sobre segundos. Bueno, primeramente vamos a escribir la velocidad de AB más la distancia de BA sobre la velocidad de BA. Nosotros decíamos que la distancia de AB es la misma que la distancia de BA. Entonces aquí podemos colocar distancia de AB. Operando en esas fracciones me queda 2 veces la distancia de AB sobre distancia de AB por la velocidad de BA. Más la distancia AB por la velocidad de AB. Todo esto sobre el producto de esas dos velocidades. Entonces, aquí tengo un número dividido entre una fracción. Entonces, este producto va a pasar a multiplicar con 2 veces la distancia de AD. Y eso me queda 2 veces la distancia de AD por el producto de esas dos velocidades, la velocidad de AB y la velocidad de BA. Todo esto sobre distancia AB más distancia AB por la velocidad de AB. Si podemos ver aquí, la distancia AB es el factor común en el denominador de esta fracción. Así que yo la puedo sacar. Me quedan 2 veces la distancia de AB por el producto de las dos velocidades de AB y de BA sobre factor común distancia de AB, y me queda la suma de la velocidad de AB más la velocidad del punto B al punto A. Si vemos aquí, la distancia AB está multiplicando y está dividiendo, así que podemos cancelar esa distancia y me quedaría 2 veces el producto de la velocidad de AB por la velocidad de BA, todo esto sobre velocidad de AB más la velocidad de BA. ¿Y esto quién es? Esto es mi rapidez promedio. Entonces, ¿qué tengo que hacer ahora? Simplemente tengo que reemplazar los datos de las velocidades. Pues ya tengo una expresión mucho más simplificada. Entonces, la velocidad de ¿cuánto vale? 5 metros sobre segundos. Entonces, 2 veces por 5 metros sobre segundos por la velocidad que la persona tarda en ir del punto B al punto A, que es 3 metros sobre segundos. Todo esto sobre la suma de esas dos velocidades, que aquí sería 5 metros sobre segundos más 3 metros sobre segundos. Y si yo efectúo esa operación, vamos a escribirla acá. Esto me da la rapidez promedio es igual a 5 por 3 me da 15,
15 metros sobre segundo. Todo eso al cuadrado. Esto va multiplicado por el 2 y va dividido entre 5 metros más 3 metros. Eso que me da 8 metros sobre segundos. 2 por 15, eso me da 30 metros sobre segundos, todo eso elevado al cuadrado. Y eso entre 8 metros sobre segundo. Puedo cancelar metros sobre segundo con 1 metro sobre segundo. Y esto me da 3.75 metros sobre segundos. Y esta será mi rapidez promedio.